Has llegado a un lugar donde el miedo respira y la oscuridad camina a tu lado. Si continúas escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ya es tarde. Ellos saben que estás aquí. Ahora sí, comencemos. Catemaco es un nombre que en México carga un peso específico que muy pocos lugares tienen. Cuando alguien lo menciona en una conversación, el tono cambia ligeramente, como si el nombre mismo trajera consigo algo que la gente reconoce sin poder explicar del todo bien qué es. La laguna, los brujos, el Cerro Monoblanco. La primera noche del primer viernes de marzo, cuando según la tradición, los brujos de todo el país se reúnen en esa tierra para practicar cosas que la mayoría de la gente prefiere no imaginar con demasiado detalle. Catemaco es un municipio de la región de los Tuxtlas en el sur de Veracruz, rodeado de selva, de agua, de una naturaleza que tiene una densidad y una presencia que uno no encuentra en muchos otros lugares del país. Es un lugar donde la vegetación crece con una urgencia que parece casi agresiva, donde la niebla baja de los cerros en las mañanas de una manera que borra los límites entre lo que está ahí y lo que uno cree que está ahí, donde el lago refleja el cielo de una manera que a ciertas horas del día hace que uno no sepa bien dónde termina el agua y dónde empieza el aire. Es también el lugar más conocido de México en lo que respecta a la brujería. No como atracción turística solamente, aunque eso también existe y genera su propia economía con sus propios personajes que venden experiencias empaquetadas para visitantes que quieren el susto controlado y el recuerdo fotográfico, sino como práctica real, sostenida, que viene de muy atrás y que convive con la vida cotidiana del pueblo de una manera que los de afuera no siempre entienden porque lo ven desde una distancia que distorsiona. En Catemaco hay brujos que curan, hay brujos que hacen daño, y hay rituales que no deberían abrirse por curiosidad, porque lo que se abre en ese lugar, con esa tierra y esa agua, y esos cerros cargados de siglos de práctica, no siempre se cierra cuando uno quiere que se cierre. Esta es la historia de Tomás Herrera Vidal, 38 años, originario de Acayucan, Veracruz, pero que llevaba 5 años viviendo en Catemaco por razones de trabajo. Un hombre que llegó sin creer en nada de lo que ese lugar representa y que salió, años después, creyendo en demasiado. Yo llegué a Catemaco sin ningún respeto por lo que ese lugar significaba. Eso es lo primero que necesito decir, porque es importante para entender cómo llegué a hacer lo que hice y por qué lo hice de la manera en que lo hice, que fue la peor manera posible. Me llamo Tomás Herrera Vidal, tengo 38 años y soy originario de Acayucan, aunque llevo ya varios años viviendo fuera de Catemaco después de todo lo que pasó. Llegué al municipio hace como 8 años para trabajar en el área de turismo, específicamente en una empresa que organizaba recorridos por la laguna y por los alrededores de los Tuxtlas, para grupos de visitantes que llegaban de la Ciudad de México, de Guadalajara, de varias partes del país y del extranjero. Era un trabajo que me gustaba y que se me daba bien. Tenía facilidad para hablar con la gente, para contar la historia del lugar, para crear una experiencia que los visitantes recordaran. Y parte de esa experiencia, inevitablemente, incluía el tema de los brujos, de la laguna, de las prácticas que hacen de Catemaco un lugar diferente a cualquier otro en el país. Yo contaba esas historias con la fluidez de quien las ha repetido muchas veces y con la distancia interna de quien no les cree del todo. No era que las despreciara, era más bien que las usaba como herramienta de trabajo, como parte del producto que vendía, sin que ninguna de ellas me llegara de verdad a un lugar donde yo las tomara en serio. Esa distancia fue mi problema, porque cuando uno vive en un lugar sin respetarlo, sin tomarse el trabajo de entender lo que ese lugar es de verdad más allá de lo que uno usa de él, el lugar tarde o temprano cobra esa deuda de una manera que uno no espera. El grupo que cambió todo llegó un primer viernes de marzo. Para quien no lo sepa, el primer viernes de marzo es la fecha más importante del calendario de Catemaco en lo que respecta a las prácticas de brujería. Es la noche en que, según la tradición, los brujos del país se congregan en el Cerro Monoblanco para realizar rituales que van desde limpias colectivas hasta cosas que nadie describe con demasiado detalle en voz alta.
Es también la noche que más visitantes atrae al municipio, de esos que llegan buscando el morbo, la experiencia extrema, el susto que puedan contar después. El grupo que yo guiaba esa noche era de 8 personas, jóvenes adultos, todos entre 25 y 35 años, venidos de la Ciudad de México, de esos que tienen dinero para gastar en experiencias y que buscan algo que los saque de lo ordinario. Habían contratado el paquete más completo que ofrecía la empresa, que incluía el recorrido nocturno, la visita a un brujo local que hacía una demostración de limpia y lectura del futuro, y algo que en los materiales de la empresa se llamaba eufemísticamente observación de rituales tradicionales. Ese algo era, en la práctica, asistir desde los márgenes a una versión de la misa negra que ciertos brujos locales ofrecían a grupos de turistas como experiencia pagada. No era la misa negra real, eso me lo habían dicho los brujos locales con quienes trabajaba la empresa, sino una representación para visitantes que mantenía ciertos elementos del ritual original, pero que había sido despojada de lo que esos brujos llamaban el núcleo, lo que lo hacía real y funcional. Eso me habían dicho, y yo lo había creído porque me convenía creerlo, porque era más fácil vender algo que no tenía consecuencias reales que vender algo que las tenía. Esa noche me di cuenta de que lo que me habían dicho no era del todo cierto. El brujo que dirigía la experiencia para grupos turísticos se llamaba Don Basilio. Era un hombre de unos 60 años, de cuerpo bajo y compacto, con el cabello oscuro a pesar de la edad y unos ojos que tenían ese color particular de algunas personas de la región, entre verde y café, que a la luz de las velas que usaba en sus sesiones parecían cambiar de tono dependiendo del ángulo desde donde uno los mirara. Don Basilio era conocido en Catemaco como alguien que trabajaba en ambos lados, que lo mismo hacía limpias y trabajos de protección que cosas más oscuras para quien se lo pagara. No era el único así en el municipio, pero sí era uno de los más buscados, porque tenía una reputación de efectividad que se sostenía en casos reales que la gente del pueblo conocía y que yo había escuchado sin tomarlos en serio. Esa noche del primer viernes de marzo, Don Basilio estaba diferente. No sé cómo describirlo mejor que así. Era el mismo hombre, con el mismo espacio, con los mismos elementos que yo había visto usar docenas de veces en las sesiones para grupos turísticos. Pero había algo en él esa noche que no estaba en las otras noches. Una presencia más densa, una concentración en sus movimientos que normalmente no tenía cuando hacía las versiones para turistas, que solían tener un elemento performativo visible, una cierta conciencia del público que en esa noche no estaba. Esa noche Don Basilio no estaba actuando para el grupo. Estaba haciendo algo real. Lo entendí demasiado tarde para detenerlo. El ritual que Don Basilio condujo esa noche duró aproximadamente 2 horas. No voy a describir todo lo que pasó porque hay partes que no sé describir con palabras que suenen coherentes, y partes que él me dijo después que no debían repetirse, porque repetirlas era como invocarlas de nuevo. Lo que sí puedo decir es que en algún punto del ritual, quizás a la hora, quizás antes, algo cambió en el espacio donde estábamos. No de manera visible, no con ningún efecto dramático. Fue algo más sutil, y por eso mismo más difícil de descartar como imaginación colectiva. El aire cambió. No de temperatura, sino de textura, si eso tiene sentido. Como si de repente el espacio que ocupábamos tuviera más densidad que antes. Como si hubiera más en él que simplemente nosotros, y el brujo y las velas, y el humo del copal. 2 personas del grupo lo sintieron al mismo tiempo que yo. Lo sé porque los vi cambiar de postura, ponerse rígidos, mirarse entre ellos con una expresión que no era la de alguien que está disfrutando una experiencia turística, sino la de alguien que acaba de entender que está en un lugar donde no debería estar. Yo quise interrumpir en ese momento. Quise decirle algo a Don Basilio, pedirle que parara, sacar al grupo de ahí. No pude moverme. No fue parálisis en el sentido médico. No fue que mis piernas no respondieran. Fue algo diferente, más parecido a una convicción repentina e irracional de que moverme en ese momento era lo peor que podía hacer, de que lo que fuera que había en ese espacio estaba en un estado de equilibrio frágil que cualquier movimiento mío podía romper de maneras que no quería imaginar. Me quedé quieto. Don Basilio terminó el ritual sin interrupciones.
Cuando acabó el espacio volvió a sentirse normal de una manera que fue casi tan perturbadora como el cambio que lo había precedido, porque lo normal llegó demasiado de golpe, como cuando se corta un sonido muy fuerte y el silencio que queda duele más que el sonido mismo. Saqué al grupo. Nadie habló mucho durante el regreso. La energía de esas 8 personas que habían llegado ruidosas y entusiastas era completamente diferente al salir, callados, mirando hacia adelante, con esa expresión de gente que procesaba algo que no tenía categoría conocida donde meter. Cuando llegamos al hotel donde se hospedaban, los despedí rápido y me fui a mi casa. Esa noche no dormí. No por ruidos, ni por presencias, ni por nada que pudiera señalar como evidencia de algo. Simplemente no pude. Me quedé despierto mirando el techo de mi cuarto con una claridad forzada que no me dejaba cerrar los ojos. Una sensación de alerta que no correspondía a ningún peligro identificable, pero que era completamente real en el cuerpo. A las 4 de la mañana me levanté. Me senté en la sala y me quedé ahí hasta que amaneció. Al día siguiente todo parecía normal. Fui al trabajo, atendí los pendientes, hablé con mis compañeros de la empresa, comí, hice las cosas de siempre. Y en ningún momento de ese día pude sacudir la sensación de que algo había cambiado de la noche anterior para acá, de una manera que yo no alcanzaba a ver del todo, pero que estaba ahí. Como cuando uno sabe que movieron algo en un cuarto pero no puede identificar qué fue lo que movieron. 3 días después empezaron las cosas. La primera fue pequeña, y la hubiera ignorado completamente si no fuera porque fue el inicio de una serie que fue creciendo de manera sostenida durante las semanas siguientes. Estaba en la oficina de la empresa revisando unos documentos cuando escuché mi nombre. No en voz alta, no de manera que alguien más en la oficina pudiera haberlo escuchado. Era algo más interno, más directo, como si alguien hubiera pronunciado mi nombre desde muy cerca, pero desde un lugar que no era el mismo espacio físico donde yo estaba. Me volteé. No había nadie cerca. Lo dejé ir. Al día siguiente pasó de nuevo. Esta vez en mi casa, en la cocina, mientras preparaba el desayuno. Mi nombre, con la misma claridad, desde ese mismo lugar que no era ningún lugar ubicable en el espacio físico. Al tercer día ya no lo dejé ir tan fácil. Esa noche, dormido, escuché mi nombre de una manera que me sacó del sueño de golpe, como si me hubieran jalado de los hombros. Me senté en la cama en la oscuridad con el corazón acelerado, y la certeza, no como pensamiento sino como algo que se sentía en el cuerpo entero, de que había algo en el cuarto conmigo. No prendí la luz de inmediato. Me quedé quieto escuchando durante lo que calculé fueron unos 2 minutos, aunque se sintieron mucho más. Luego prendí la lámpara. El cuarto estaba vacío. Todo en su lugar. Nada fuera de lo ordinario que los ojos pudieran verificar, pero el frío que había en ese cuarto no era el frío de la madrugada en Catemaco. Era algo más localizado, más específico, concentrado en el lado de la cama donde yo no dormía, el lado que siempre había estado vacío porque vivía solo, como si algo hubiera estado recostado ahí mientras yo dormía. Esa mañana fui a ver a don Basilio. Lo encontré en su casa cerca del mercado municipal. Me recibió con una calma que en ese momento me pareció sospechosa, como si no le sorprendiera verme llegar. Me invitó a pasar, me ofreció café, y antes de que yo dijera nada me preguntó cómo había dormido. Le dije que mal. Le conté lo del nombre, lo del frío en la cama, lo de la sensación constante de que algo había cambiado desde la noche del ritual. Don Basilio me escuchó con las manos alrededor de su taza, mirándome, y cuando terminé de hablar hizo algo que no esperaba. Sonrió. No una sonrisa de burla ni de satisfacción maliciosa. Era algo más difícil de leer, más ambigua, de alguien que sabe algo que el otro todavía no sabe y que está evaluando cuánto decirle y cuándo. Me dijo que lo que yo había sentido esa noche en el ritual era real, que lo que había pasado no había sido la versión turística que se supone que él hacía para los grupos de visitantes. Le pregunté por qué había hecho algo diferente sin avisarme. Me dijo que esa noche, el primer viernes de marzo, había coincidido con una alineación de condiciones que él no podía desaprovechar, que esas condiciones se daban muy pocas veces y que cuando se daban, había que usarlas independientemente de quién estuviera presente. Le dije que yo y 8 personas habíamos estado presentes sin saber en qué nos estábamos metiendo. Me miró un momento antes de responder.
Me dijo que los 8 turistas probablemente no iban a sentir nada, que la mayoría de la gente que asiste a ese tipo de rituales sin ninguna apertura real pasa por ellos como si pasara por cualquier otra experiencia, registrando solo lo superficial, que para que algo de lo que se mueve en esos rituales encuentre donde agarrarse en una persona, necesita que esa persona tenga algo abierto, alguna grieta por donde entrar. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que yo llevaba 5 años viviendo en Catemaco, usando lo que ese lugar tenía para ganarse la vida, sin haberle dado nada de regreso, sin respeto, sin reconocimiento de lo que era de verdad, sin ninguna de las precauciones que la gente que vive en ese lugar y que entiende lo que es aprende desde chica para protegerse, que esa falta de respeto sostenida durante años era exactamente el tipo de grieta que ciertas cosas buscan cuando se mueven en un ritual de ese nivel, y que lo que yo había sentido desde esa noche no era una amenaza externa que había llegado de afuera a atacarme. Era algo que había encontrado la entrada que yo mismo había dejado abierta durante 5 años sin saberlo. Me quedé sin palabras durante un momento que se sintió muy largo. Luego le pregunté qué podía hacerse. Don Basilio dejó la taza sobre la mesa. Me miró con esos ojos de color cambiante y me dijo algo que se me quedó grabado desde ese momento y que todavía hoy, años después, sigue siendo lo más perturbador que alguien me ha dicho en toda esta historia. Me dijo que eso dependía de qué tan adentro estuviera ya lo que había entrado, y que para saberlo necesitaba revisarme, pero que si lo que encontraba era lo que él sospechaba que era, la solución no iba a ser simple ni rápida, y que él no era la persona indicada para dármela. La revisión que don Basilio me hizo ese mismo día en su casa fue la más incómoda que he experimentado en mi vida, y no porque fuera dolorosa, ni porque hubiera nada físicamente amenazante en ella. Fue incómoda porque era evidente que lo que él estaba encontrando no le gustaba, y que mientras más avanzaba en la revisión, más se le cerraba la expresión de una manera que yo leía con claridad, aunque él no dijera nada. Me había pedido que me sentara en una silla en el centro de la habitación donde hacía sus trabajos. Caminó alrededor de mí varias veces, despacio, con las manos extendidas hacia mí sin tocarme, a una distancia de unos 30 centímetros. Se detuvo más tiempo detrás de mí, específicamente detrás de mi cabeza y de mis hombros, que en cualquier otro punto. Cerró los ojos, los abrió, siguió caminando. Hizo esto durante casi 20 minutos en silencio. Cuando terminó se sentó frente a mí y no dijo nada de inmediato. Se quedó mirando hacia un lado con esa expresión cerrada que yo había estado leyendo durante toda la revisión, y que ahora, de frente, era todavía más visible. Le pregunté qué había encontrado. Me dijo que lo que había entrado esa noche del ritual no era algo menor, que no era el tipo de presencia que se adhiere a alguien por curiosidad o por error y que se puede remover con una limpia de huevo y unas oraciones, que lo que estaba en mí, o más precisamente lo que estaba sobre mí y alrededor de mí en ese momento, era algo que había reconocido la grieta que yo representaba y había decidido quedarse de una manera que indicaba intención. Le pregunté qué significaba intención en ese contexto. Me dijo que las cosas que se mueven en rituales de ese nivel no son aleatorias, que tienen una especie de criterio propio, como ya me había explicado don Crescencio a otro hombre en otra historia que no era la mía, aunque yo no sabía eso entonces, que cuando algo así encuentra a alguien con una apertura disponible, lo examina antes de decidir si se queda, y que si decide quedarse, es porque encontró algo que le sirve, algo que puede usar. Le pregunté qué podía encontrar útil en mí. Don Basilio me miró con esa calma que empezaba a resultarme insoportable, precisamente porque la situación no me parecía merecedora de calma. Me dijo que no lo sabía con certeza, que eso dependía de la naturaleza específica de lo que se había adherido y que él no podía determinarlo con precisión sin un trabajo más profundo que estaba fuera de sus capacidades actuales. Le pregunté qué quería decir con capacidades actuales. Me dijo algo que no esperaba. Me dijo que él había sido responsable de abrir lo que se había abierto esa noche, que aunque no había sido su intención directa, que yo o alguno de los presentes resultara afectado, la realidad era que había realizado un ritual de ese nivel con personas presentes sin las protecciones adecuadas para ellas,
y que eso lo colocaba en una posición en que intervenir directamente en lo que me había pasado era complicado, que las fuerzas que él había puesto en movimiento esa noche lo conocían a él, y que si él intentaba remover lo que se había adherido a mí, esas fuerzas podrían interpretar esa intervención como una revocación de lo que él mismo había iniciado, con consecuencias que él no podía predecir bien. En términos más simples me estaba diciendo que había creado el problema y que por esa misma razón no podía resolverlo sin arriesgarse a empeorarlo. Le pregunté a quién debía ir entonces. Don Basilio se levantó, fue a un mueble en la esquina del cuarto y sacó un papel donde escribió un nombre y una dirección. Me lo entregó sin decir nada mientras lo escribía. Luego me lo dio y me dijo que esa persona era alguien que trabajaba en el mismo nivel que lo que se había movido esa noche, pero desde un lugar diferente. Que era la única persona en la región en quien él confiaba para algo así. Miré el papel. El nombre era de una mujer. Se llamaba Celestina. La dirección era en las afueras de Catemaco, por un camino que yo conocía porque pasaba cerca de una de las rutas turísticas que yo guiaba, pero que nunca había recorrido hasta el final, porque terminaba en una zona de vegetación densa donde no había nada que mostrarle a los visitantes. Le pregunté a don Basilio cuánto tiempo tenía antes de que lo que cargaba se volviera un problema más grave. Me miró durante un momento que se sintió evaluador, como si estuviera calculando cuánto decirme. Me dijo que no podía darme una fecha, que ese tipo de cosas no funcionaban con calendario, pero me dijo que los síntomas que yo ya tenía, el nombre escuchado, el frío en la cama, la sensación de presencia, eran las etapas iniciales de un proceso que si no se atendía iba avanzando, que lo que venía después de esas etapas iniciales era más difícil de describir sin asustar innecesariamente, pero que era suficientemente serio para que yo no perdiera tiempo. Me fui de su casa con el papel en la mano y una sensación en el estómago que no era exactamente miedo, aunque se le parecía mucho, era algo más específico, más frío. La sensación de alguien que acaba de entender que está en una situación que va más allá de lo que puede manejar con las herramientas que tiene. Fui a ver a Celestina esa misma tarde. El camino hacia su casa era exactamente como yo lo recordaba de las veces que lo había visto de lejos desde la ruta turística, solo que recorrerlo desde adentro era diferente a verlo desde afuera. La vegetación de los Tuxtlas tiene una densidad que cuando uno está dentro de ella, se siente como una presencia en sí misma. No amenazante exactamente, pero sí completamente indiferente a la comodidad de quien la atraviesa. Los árboles cierran el cielo de una manera que la luz que llega al suelo ya no es la misma luz que salió del sol, sino algo filtrado y transformado por todo lo que pasó antes de llegar ahí. La casa de Celestina era pequeña, de paredes blancas con manchas de humedad que la vegetación cercana producía de manera inevitable, con un jardín que no era jardín, sino simplemente el punto donde la selva había acordado detenerse provisionalmente. Había plantas por todas partes, algunas en macetas y otras creciendo directamente de la tierra, en una variedad que yo, que llevaba años guiando recorridos por la región, no era capaz de identificar todas. Celestina abrió la puerta antes de que yo tocara. Era una mujer que tendría entre 50 y 60 años, aunque con ella era todavía más difícil saberlo que con la mayoría de la gente de la región porque tenía esa apariencia particular de ciertas personas que parecen haber llegado a una edad y haberse quedado ahí sin seguir avanzando. Era de estatura media, de piel oscura, con el cabello negro con algunas vetas blancas recogido hacia atrás, y unos ojos oscuros que cuando te miraban producían la sensación de que estaban viendo algo que estaba detrás de ti, además de verte a ti. Me dijo que pasara. No preguntó quién era ni qué quería. Simplemente me dijo que pasara como si me esperara, lo que quizás era cierto si don Basilio le había llamado antes de que yo llegara, aunque nunca lo confirmé. Me hizo sentar en una silla en una habitación que tenía menos objetos rituales visibles que el espacio de don Basilio, pero que se sentía más cargada, más densa, de una manera que no dependía de los objetos, sino de algo que estaba en el aire del lugar mismo. Se sentó frente a mí y me miró durante un momento sin decir nada. Luego me preguntó desde cuándo. Le dije que desde el primer viernes de marzo, que habían pasado 4 días. Asintió.
Me preguntó si había dormido bien en alguna de esas 4 noches. Le dije que no. Me preguntó si había notado cambios en la manera en que las personas cercanas me miraban o se comportaban conmigo. Pensé, y entonces recordé algo que había registrado de manera periférica sin haberle dado importancia hasta ese momento. 2 compañeros de trabajo, personas con quienes yo tenía una relación cotidiana y fácil, habían tenido conmigo en esos 4 días una sutileza diferente. No distancia exactamente, algo más parecido a incomodidad. Como cuando alguien está junto a ti pero una parte de ellos quisiera no estarlo, y no sabe exactamente por qué. Se lo conté a Celestina. Ella asintió de nuevo, sin sorpresa, como quien recibe confirmación de algo que ya sabía. Me dijo que lo que yo cargaba era perceptible para algunas personas, aunque ellas no supieran qué estaban percibiendo. Que el cuerpo humano tiene maneras de detectar ciertas presencias antes de que la mente consciente las procese, y que esa incomodidad que yo había notado en mis compañeros era esa detección expresándose de la única manera que podía, que era alejamiento instintivo sin razón aparente. Le pregunté qué era exactamente lo que cargaba. Celestina tomó un momento antes de responder. Luego me lo dijo de una manera directa que le agradecí porque en ese punto yo ya no quería rodeos. Me dijo que lo que el ritual de don Basilio había puesto en movimiento esa noche era real, en el sentido más completo de esa palabra, que no era metáfora ni energía en el sentido vago que la gente usa cuando no quiere decir algo más específico, que era una presencia con características propias, con algo que funcionaba como voluntad aunque no fuera voluntad en el sentido humano, y que esa presencia había encontrado en mí exactamente lo que don Basilio le había dicho que encontraría: una apertura. Una grieta producida por años de vivir en ese lugar sin respetarlo, sin hacer las cosas básicas que la gente que vive en Catemaco aprende a hacer para protegerse, sin tomar en serio nada de lo que ese lugar era de verdad. Le pregunté si podía removerse. Me dijo que sí, pero que quería que yo entendiera algo antes de que comenzara a trabajar. Me dijo que remover lo que yo cargaba no era como sacar una espina, que lo que se había adherido llevaba solo 4 días, pero que en ese tiempo ya había establecido puntos de contacto con mi propio sistema, maneras de estar presente que requerían ser cerradas una por una, que el proceso iba a llevar tiempo, que iba a haber momentos en que las cosas se pondrían más difíciles antes de ponerse mejor, y que durante ese proceso yo no debía tomar decisiones importantes en ningún área de mi vida, porque el criterio de alguien que carga algo así está comprometido de maneras que no siempre son visibles desde adentro. Le pregunté cuánto tiempo. Me dijo que no podía saberlo hasta que empezara a trabajar y viera con qué estaba tratando exactamente. Que podían ser semanas, podían ser meses. Asentí. Le dije que entendía, que hiciera lo que fuera necesario. Celestina trabajó conmigo esa misma tarde durante casi 3 horas. Hay partes de lo que pasó en ese tiempo que no voy a describir, no porque no quiera, sino porque genuinamente no tengo palabras para hacerlo de manera que suene a algo que le haga justicia a lo que fue. Lo que sí puedo decir es que en algún punto de esas 3 horas, a mitad del trabajo, pasó algo que Celestina no esperaba, o que si lo esperaba no me lo había anticipado. El trabajo que ella estaba haciendo encontró resistencia, no de mi parte, resistencia de lo que yo cargaba. Lo noté porque Celestina cambió lo que estaba haciendo de manera abrupta a mitad de un proceso, como cuando alguien que camina en una dirección se detiene de golpe porque algo adelante le indica que esa dirección ya no es la correcta. Se quedó quieta durante casi 1 minuto, con los ojos cerrados y la respiración más controlada de lo normal, y cuando reanudó el trabajo lo hizo de manera diferente, con una metodología distinta que yo no supe identificar como diferente en términos técnicos, pero que se sentía diferente en el cuarto. Cuando terminó tenía una expresión que no era la misma de cuando habíamos empezado. Había algo en ella que no era exactamente preocupación, pero que tampoco era la calma completa de antes. Le pregunté si había salido bien. Me dijo que había salido bien en lo que se podía hacer en una primera sesión, que había logrado cerrar algunos de los puntos de contacto, pero no todos, que lo que yo cargaba había opuesto resistencia activa en un punto específico que ella no había terminado de resolver esa tarde. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que significaba que iba a necesitar más sesiones de las que inicialmente había calculado,
y que entre sesiones yo iba a experimentar cosas que probablemente me iban a inquietar y que debía manejar de una manera específica. Me dio instrucciones. Que no saliera después de las 10 de la noche si podía evitarlo. Que no fuera solo a lugares abiertos, especialmente cerca de la laguna o del cerro, en las horas entre medianoche y el amanecer. Que si escuchaba mi nombre en ese tono específico que ya conocía no respondiera. Que volteara físicamente hacia otro lado y pensara en algo completamente concreto y ordinario. Una lista de pendientes, los ingredientes de una receta, cualquier cosa que anclara la mente en lo práctico y la alejara de lo que intentaba llamar su atención. Que si el frío volvía a la cama no me quedara quieto, sino que me levantara, prendiera todas las luces y me sentara en otro cuarto hasta que pasara, y que bajo ninguna circunstancia volviera a ningún ritual de ningún tipo, mientras el proceso no estuviera completamente cerrado. Que mi apertura en ese momento era lo suficientemente grande para que cualquier cosa nueva que se moviera en mi entorno encontrara fácil entrada. Seguí todas esas instrucciones con la seriedad de alguien que ya no tenía el lujo del escepticismo. Las semanas siguientes fueron las más largas de mi vida, no de manera constante ni dramática. Había días completamente normales en que yo iba al trabajo, hacía mis cosas, y podría haber convencido a cualquiera de que todo estaba bien, pero había noches, y algunas tardes, en que lo que cargaba se hacía presente de maneras que Celestina me había anticipado, y para las que yo seguía sus instrucciones mecánicamente, con la concentración de alguien que hace una tarea que sabe que es importante, aunque no entienda completamente por qué cada paso es como es. El nombre seguía llegando. Menos frecuente que en los primeros días, pero todavía ahí, en esos momentos entre dormido y despierto que son los más difíciles de defender porque la guardia baja sin que uno lo decida. El frío en la cama se presentó 3 veces más durante ese periodo. Las 3 veces me levanté, prendí las luces, me fui a la sala. Hubo una noche, aproximadamente a las 3 semanas de haber empezado con Celestina, que fue diferente a todas las demás, y que todavía hoy pienso en ella cuando quiero recordar por qué nunca volví a tratar con ligereza las cosas de ese lugar. Me desperté completamente sin transición, como si alguien hubiera apagado el sueño de golpe. El cuarto estaba oscuro. No había frío esta vez, pero había algo más que frío, algo que llenaba el espacio de una manera que el frío no llenaba, algo con más presencia, más peso, más intención. Me quedé tieso en la cama sin moverme, y entonces lo vi, no con claridad, no de manera que pudiera describirlo con precisión como se describe un objeto físico. Era más parecido a ver algo con el rabillo del ojo, pero en un cuarto oscuro, donde técnicamente no había nada que ver. Una forma, o algo que funcionaba como forma, en la esquina del cuarto más alejada de la cama, quieta, sin moverse, mirándome. Eso último no lo sé con certeza porque no tenía ojos que yo pudiera identificar. Pero la sensación de ser observado era tan específica y tan completa que no tenía otra manera de describirlo. Duré así, sin moverme, durante un tiempo que no pude medir. Luego recordé las instrucciones de Celestina. Me levanté, prendí la luz. El cuarto estaba vacío, pero en la esquina donde había visto la forma, había algo en el piso que no había estado ahí cuando me acosté. Era tierra. Un pequeño montículo de tierra oscura, del tipo que hay en las orillas de la laguna, perfecto en su redondez, como si alguien lo hubiera puesto ahí con cuidado. Llamé a Celestina a las 6 de la mañana. Llegó a mi casa 2 horas después. Vio la tierra, la observó sin tocarla durante un momento, y luego la recogió con un trapo que había traído preparado, como si hubiera sabido que iba a necesitarlo. Me dijo que lo que había pasado esa noche era una señal de que el proceso estaba llegando a su punto más difícil, que lo que yo cargaba había intentado consolidar su presencia de una manera más física antes de que las sesiones lo cerraran del todo. Que la tierra era una firma, una marca de territorio. Me dijo que necesitábamos acelerar las sesiones, que en lugar de 1 por semana haríamos 3 en la semana siguiente. Hicimos esas 3 sesiones, y en la última de ellas algo ocurrió que Celestina me dijo después que no siempre ocurría, pero que cuando ocurría, era la señal más clara de que el proceso había llegado a su cierre.
A mitad de la sesión, el espacio del cuarto donde ella trabajaba cambió de temperatura, de la misma manera en que había cambiado esa noche del ritual de Don Basilio. Ese cambio de textura del aire que no era temperatura exactamente, sino algo más difícil de nombrar. Celestina no se detuvo. Siguió trabajando con una concentración que yo observaba desde mi silla, sin poder hacer nada más que estar presente y confiar. Y luego, de manera gradual, el cambio se revirtió. El aire volvió a ser lo que era. La temperatura volvió. Y con esa vuelta llegó algo que no tenía nombre preciso, pero que yo sentí en el cuerpo de manera física, como cuando se quita un peso que uno cargaba tanto tiempo, que ya no lo registraba como peso, sino como parte de uno mismo. Celestina terminó la sesión. Se sentó, exhaló despacio, me miró y me dijo que había terminado. No lo dije en voz alta en ese momento, pero sentí algo que no había sentido en semanas. Sentí que el cuarto era simplemente un cuarto, que el aire era simplemente aire, que yo era simplemente yo, sin nada adicional que no fuera mío. Las noches que siguieron fueron silenciosas de una manera que me tomó tiempo aceptar como real. El nombre no volvió, el frío no volvió, la forma en la esquina no volvió. Dormí. Dejé el trabajo de la empresa turística 2 meses después. No de manera abrupta, sino de manera gradual, buscando otra cosa, encontrándola, haciendo la transición. No podía seguir vendiendo Catemaco como producto de entretenimiento después de lo que había vivido. No porque tuviera miedo de volver a pasar por algo así, sino porque ya no podía hacerlo con la misma distancia interna que había tenido antes. Y sin esa distancia, el trabajo no funcionaba de la misma manera. Me fui de Catemaco 16 meses después de la noche del ritual. No porque tuviera que irme, sino porque sentí que era el momento, que había llegado con una manera de ver ese lugar y había salido con otra completamente diferente, y que esa nueva manera de verlo necesitaba espacio para asentarse en un lugar donde yo no tuviera que convivir todos los días con todo lo que había pasado. Antes de irme fui a ver a Celestina una última vez. No por ningún problema, sino para despedirme y para decirle en persona lo que no siempre se les dice a las personas que hacen cosas importantes por uno. Me recibió con el mismo té de siempre. Le conté que me iba. Me dijo que le parecía bien que a veces los lugares nos dan lo que necesitamos dar y tomar, y cuando eso pasa, lo mejor es seguir. Le pregunté si creía que lo que había pasado aquella noche en el ritual de Don Basilio había sido un accidente, o si había algo en mí que lo había hecho inevitable de alguna manera. Celestina consideró la pregunta durante un momento real, no de esos momentos de pausa que la gente hace para parecer que piensa, sino de los que indican que genuinamente se está buscando la respuesta correcta. Me dijo que las dos cosas, que había sido un accidente en el sentido de que Don Basilio no había planeado que yo resultara afectado y que las condiciones de esa noche específica eran impredecibles, incluso para alguien con su experiencia, pero que también había algo en la manera en que yo había vivido esos 5 años en Catemaco que me había hecho más susceptible de lo que hubiera sido de otra manera, que la apertura que yo representaba no había sido creada por el ritual sino revelada por él. Me dijo que esa era quizás la parte más importante de todo lo que había pasado, que el ritual no había creado nada en mí, solo había mostrado lo que ya estaba ahí. Manejé fuera de Catemaco por la carretera que bordea la laguna. El agua estaba quieta esa mañana, de ese color verde oscuro que tiene a ciertas horas, con la niebla todavía baja sobre los cerros. Lo miré todo con una atención que 5 años antes no tenía. Catemaco es un lugar real. No en el sentido de que otros lugares no lo sean, sino en el sentido de que tiene capas que la mayoría de la gente que lo visita no alcanza a ver porque no se quedan el tiempo suficiente o porque vienen con la distancia de quien observa sin participar. Yo viví en él 5 años sin verlo de verdad. Me costó una noche de primer viernes de marzo, semanas de no dormir, tierra en la esquina de mi cuarto y el trabajo de una mujer que sabía lo que hacía para empezar a verlo. No fue la manera que yo hubiera elegido de aprender lo que aprendí, pero fue la que me tocó. Y hay noches, en el lugar donde vivo ahora, lejos de la laguna y de los cerros y del olor a copal que impregna las calles de Catemaco en ciertas épocas del año, en que me despierto en la oscuridad y me quedo quieto escuchando el silencio, solo escuchando,
asegurándome de que sea solo silencio. Casi siempre lo es. Casi siempre.